Os voy a hablar de Mary Shelley, pero no de este libro, que es muy bueno, que os lo recomiendo leerlo. A mí me encantó, es romántica y a la vez también trata temas muy duros como el incesto y el suicidio, porque si lo quieres leer que sepas que toca temas delicados. Pero hoy voy a hablar de Frankenstein. Se estrenó la película hace poco, que a mí me moló muchísimo, entonces quiero profundizar un poco sobre esto. Yo tengo estas dos versiones, estas dos ediciones, y la verdad es que están las dos muy bien, no exijo más. Aunque ahora han sacado ediciones súper bonitas. Cuando pensamos en Frankenstein, en muchas películas solemos imaginar el monstruo verde súper alto, con la cabeza cuadrada, los tornillos que le salen de las sienes, cicatrices terribles y un monstruo muy torpe, pero realmente en el libro jamás existió así. Y es lo que quiero contar un poquito sobre el libro y también hablar de la película. Mary Shelley, si volvemos a sus palabras originales, nos encontramos con algo mucho más delicado y devastador, que es una meditación sobre, digamos, la soledad, la responsabilidad, el abandono y el deseo desesperado de querer ser amado, de que me amen, de encontrar a alguien que me quiera. Y lo asombroso es que todo esto lo escribió una chica de 18 años. No olvidamos que lo escribió solo teniendo 18 años. O sea, una obra de tal profundidad, magnitud y tantos temas, lo escribió una mujer de 18 años. En una época donde ni siquiera se esperaba que las mujeres pudieran pensar en voz alta y menos escribir libros así. Y hoy quiero hablar, pues eso, de cómo se gestó el libro, el estilo literario de Shelley y también de la nueva película de Guillermo del Toro, que vuelve a recordarnos que el monstruo nunca fue monstruo, es una criatura que quiere ser amada, muy tierna y en momentos que no sabe llevar sus emociones como las debe llevar, y hacerle un poco justicia al libro. Para empezar, vamos a hablar de quién era Mary Shelley. Ella nació en 1797 y era hija de dos grandes mentes del siglo XVIII. Mary Wollstonecraft, pionera del feminismo, que tiene libros que os recomiendo leer porque son los gérmenes iniciales del feminismo y tienen ideas y reflexiones muy potentes. Y William Godwin, que era filósofo político radical. Su madre murió días después del parto y Mary creció bajo la sombra de esa ausencia y rodeada también de muchos libros, de muchos intelectuales, de muchas conversaciones reflexivas, de mucha política, de debates muy filosóficos y también un sentimiento de extrañeza y de luto y de soledad que siempre la acompañó durante toda su vida. Su vida estuvo marcada por muchas cosas, por fugas, escándalos, la pobreza, viajes constantes y pérdidas insoportables, como por ejemplo la muerte de sus 3 hijos. Esa mezcla de inteligencia precoz, dolor profundo y sensibilidad extrema fue la que moldeó una mirada literaria única y una mirada de profundizar en todas sus obras, que sean obras que tengan mucha reflexión. Y lo bueno es que Mary Shelley no escribía desde la distancia fría de un laboratorio o escribía simplemente por vaciar su mente, sino escribía desde la herida. Y Frankenstein nace precisamente ahí, en la grieta entre la vida y la muerte. ¿Cómo se fraguó la novela? Pues el origen es legendario, creo que todos lo conocemos, pero por si alguien no lo conoce, pues lo voy a comentar. En 1816, el año sin verano, Mary viajó con Percy, su marido, a Suiza para visitar a Lord Byron. Y una erupción volcánica había oscurecido los cielos de Europa y pasaba los días encerrado en Villa Diodati, no me salía el nombre, leyendo historias de fantasmas mientras pues afuera llovía y tronaba sin cesar. Una noche Byron lanzó un reto, un desafío para todos, para entretenerse y que por lo menos, ya que estaban ahí encerrados, hacer algo. Y era que cada uno escribiera un relato de terror. Mary no encontraba una idea que le gustase hasta que una noche, en un duermevela febril, tuvo una visión, un científico chiflado, inclinado sobre una criatura que abría los ojos. Un creador aterrorizado por aquello que había traído al mundo. Y ese sueño, esa sacudida, esa intuición fue la chispa que encendió Frankenstein. Y en 1818 la publicó de forma anónima y mucha gente creía que la había escrito Percy, pero no, la había escrito ella. Y la inteligencia emocional, cuando lo lees, sabes que solo podía venir de Mary Shelley. ¿Qué tipo de libro es Frankenstein? A mí me ha costado muchísimo hacer la idea para expresarlo como quiero, pero en este libro no se escoge una voz única. Combina cartas, narradores múltiples, relatos dentro de relatos. Es un libro lleno pues, de espejos narrativos donde cada versión distorsiona o ilumina la otra.
Es una estructura que le da profundidad psicológica y crea un juego de perspectivas adelantado a su tiempo. Es más, es una obra que si dices que la ha escrito alguien ahora te lo crees, porque es que no parece ni de la época de que ella era, o sea, está muy adelantada a su tiempo, es que es brutal esta obra. Es ciencia ficción, pero antes de que existiera la ciencia ficción, que eso es muy importante, es el germen de la ciencia ficción que conocemos ahora, diríamos. Mezcla filosofía, anatomía, electricidad, alquimia y ciencia moderna, pero con un propósito muy ético. Utiliza la ética para todos los pasos que da en la obra, porque se pregunta qué ocurre cuando creamos algo que no sabemos amar, qué ocurre cuando nos enfrentamos a algo que hemos creado y no podemos entenderlo, el sentimiento del abandono y la ética de lo que he creado es correcto, qué límites he traspasado. Y también digamos que es romanticismo oscuro, naturaleza violenta, tormentas, montañas, hielo, soledad, la fragilidad humana. Escribe con imágenes poderosas y digamos un tono casi metafísico. A medida que vas leyendo te imaginas los parajes, te imaginas la cabaña donde Frankenstein se refugia con el hombre que era ciego, cuando él va por la nieve buscándolo. O sea, es como si al leerlo las imágenes te vinieran solas a la cabeza. Y eso poca gente lo puede hacer y más en esa época. También es un tratado emocional. La criatura aprende a hablar, a leer, a sentir. No comprende sus emociones, pero tiene unas emociones muy fuertes, unos sentimientos muy grandes, como el saber perdonar, el saber que puede amar. Su educación sentimental es una de las más hermosas de la literatura, porque empieza desde cero. Y ella escribe desde una sensibilidad muy afilada. La belleza, el dolor, el rechazo y la ternura conviven en su prosa, porque más que nada hay mucha ternura, muchísima. Y Frankenstein habla de eso, del abandono, del miedo, digamos que del miedo al propio poder, de la soledad extrema, del deseo de pertenecer, de la responsabilidad emocional y del vértigo que tiene estar existiendo sin instrucciones. Me han traído al mundo y me han abandonado. Tengo que vivir con mis medios, tengo que saber de qué va el mundo, qué puedo hacer. Y cuando lo vas leyendo, te tienes que parar a veces para reflexionar, para pensar, para subrayar y anotar, porque son reflexiones que te hacen replantearte muchas cosas, muchísimas. Víctor Frankenstein da vida al monstruo y huye. No lo quiere, le amarga la existencia, lo repudia. Y en ese acto de abandono es el origen de toda la tragedia. Shelley entendió que no hay monstruos, solo criaturas heridas por quien debería haberlas cuidado. Y ese mensaje es muy, muy potente y para mí muy importante. Se educa con el paraíso perdido, con Plutarco. Quiere hablar, quiere pertenecer, quiere ser visto, pero siempre recibe rechazo, no lo quieren, porque es diferente, porque no es como los demás. Y de ahí una frase más brutales de la novela que es... debería ser tu Adán, soy más bien tu ángel caído. O sea, esa frase yo la he subrayado y me gusta mucho porque es debería ser tu Adán, soy más bien tu ángel caído. Y ahí reside todo, la magia, lo que ella dice. Y la novela ya anticipa debates contemporáneos, que es la biotecnología, la creación artificial de vida, los dilemas éticos, la inteligencia artificial, los algoritmos. En 1918, Shelley escribe preguntas que hoy seguimos sin resolver, sin saber bien cómo contestar. Y es que no puedo decir otra cosa, que es alucinante. O sea, son preguntas que aún hoy día estamos planteándonos, pensándolos, y ella en 1818 ya las estaba diciendo. O sea, eso es muy bueno. Y yo recomiendo leerlo encarecidamente. No voy a decir ninguna editorial ni nada. Yo tengo esta, me parece muy, muy buena. Me la regaló mi madre y luego tengo este que me regaló mi tío Miguel, que es otra edición. Las he leído las dos porque lo he leído 2 veces. La leí antes de la película, o sea, este lo leí creo que hace varios años y este antes de la película. Y la edición, pues la que tú quieras, o sea, las editoriales y ediciones a mí en Frankenstein me parecen todas muy buenas. Y cuando lo leas luego te recomiendo Matilda, que es un libro que a mí me gustó muchísimo. Es como de carácter autobiográfico y habla de Matilda y de lo que le va sucediendo. No quiero contar mucho para no spoilear, porque en el momento que dices algo en este spoileas, pero es muy muy bueno. Y ahora quiero hablar pues de Frankenstein. Yo fui a ver al cine Frankenstein con mis amigas y con un amigo, y la verdad es que nos gustó muchísimo. Cuando salimos del cine, en la cena seguimos debatiendo sobre Frankenstein, sobre lo que pensamos y ciertas preguntas que nos surgieron a través de la película. Y cuando ves una película y luego sigues debatiendo, sigues hablando de ella, creo que esa película es buena y que te ha abierto unos reflejos de debate y reflexión filosóficos muy importantes. Y para mí, hay opiniones para todo, pero para mí la adaptación fue muy buena.
porque es una lectura profundamente fiel al espíritu de Shelley. Convierte la novela en un cuento gótico de una delicadeza emocional casi sagrada. El hielo que refleja el desamparo, los castillos humedecidos, la biblioteca como un laberinto de almas, los corredores donde resuenan el eco de los pasos. La película respira sombra, niebla, bruma, y digamos que todo está tallado para recordarnos que el dolor también puede ser bello cuando es verdadero. Y para mí eso es muy importante. Pero lo más importante no está en la estética, sino en el corazón. Del Toro entiende que Shelley quería hacernos ver el dolor, la ternura, y a la vez quería que sintiéramos el dolor que siente el monstruo. Y también es como si Guillermo del Toro hubiese escuchado el latido exacto con el que Shelley escribió la novela, como si hubiera sido testigo del momento en que la soledad de Mary se convirtió en ficción. Y es aquí cuando la criatura deja de ser monstruo y se vuelve un espejo roto, pero aún capaz de reflejar nuestra vulnerabilidad. Cada cicatriz cuenta un relato, cada gesto suplica amor. La interpretación de Jacob Elordi es pura ternura contenida. No actúa, respira dolor. Hay imágenes como en el bosque, cuando está alimentando a los animales, cuando está tocando la hierba, cuando descubre los libros. Hay mucha ternura. Son momentos muy tiernos, también muy dolorosos y que llenan muchísimo. Es como que tiene la inocencia de quien descubre el mundo por primera vez. Y también el cansancio antiguo de quien ya ha sido herido demasiadas veces. Su criatura parece decir, mírame, aunque no me entiendas, quiéreme, aunque no sepas cómo quererme. Y la película responde a la pregunta que digamos que Shelley dejó sembrada hace 2 siglos, que es, ¿por qué somos creados si nadie nos promete ser amados? Ese es el verdadero núcleo del mito. Del Toro ilumina esa herida con una suavidad brutal. Existir sin amor es un exilio interminable. Y también corrige la lectura histórica. El monstruo nunca fue la criatura, sino el creador, incapaz de amar lo que engendró, lo que creó, lo que se obsesionó por dar vida. La película convierte a la criatura en un Prometeo invertido. No trae el fuego, trae la ternura. Y hay algo muy poderoso aquí. Una adaptación que devuelve hambre de libro. Del Toro no reemplaza a Shelley, la acompaña. Lleva a nuevas generaciones al origen, al texto, a la pregunta, a la herida. Porque cuando ves la película, luego todos quieren leer el libro, quieren volver al libro. Y muchas veces tú ves una película y dices, bueno, voy a leer el libro porque, mira, está guay. Pero es que aquí quieres volver al libro, quieres leer el libro de nuevo si no lo has leído y releerlo si ya lo has leído. Y eso es muy potente. ¿Y por qué sigue siendo un libro moderno y un libro necesario? Porque habla de la responsabilidad, de límites éticos, de abandono, de soledad, de creación, de amor, de culpa, de maternidad, de duelo, de identidad y de perdón. Porque el monstruo es el creador y la criatura se acerca al creador al final para decirle yo te perdono. Tiene la capacidad de perdonar, de querer, de amar y no tiene rencor. No siente ese rencor. Le han hecho daño, le han herido, pero él perdona. Y ese acto de pedir perdón, esa ternura, ese quiero cerrar la herida, me parece un acto valiente, valeroso y muy importante. Y luego están las preguntas que yo creo que son muy importantes, que es, ¿qué hacemos con lo que creamos? ¿Qué derecho tenemos a traer algo al mundo si no vamos a cuidarlo? ¿Es posible existir sin ser amado? Y porque Mary escribió desde un lugar que reconocemos incluso hoy, el miedo a no pertenecer y el deseo de ser vistos. Y eso es muy importante. Yo terminé Frankenstein con el alma revuelta, con muchas preguntas, y salí de la película igual, con belleza, con dolor, con preguntas viejas y respuestas nuevas. Pensé que Mary, en su criatura, en todos, no solo en la criatura que ella creó, sino en todos los monstruos que cargamos y el humano que anhelamos. Y entendí algo simple y enorme. El verdadero milagro no es crear vida, sino amar lo que existe tal como es, aunque esté lleno de grietas, aunque nos recuerde demasiado a nosotros mismos. Y para mí, un libro que te hace reflexionar, que abre una herida que tienes que comprender, que te enseña la ternura,
el amor y te replantea preguntas, es un libro necesario. Por eso recomiendo leer Frankenstein, luego ver la película de Del Toro y luego venir y leer Matilda. Y creo que esto es súper importante.